Gabriel Calderón es actor, escritor y director de teatro. Con 21 años se convirtió en uno de los dramaturgos más importantes del Uruguay con su obra La Muñequita. Durante muchos años fue considerado el niño mimado del Teatro Nacional. Hace poco dejó de pensar que su lugar allí era un error y empezó a sentirse un buen escritor de textos para ser actuados. Sus obras han sido representadas a nivel internacional en varias partes del mundo. Ha obtenido numerosos reconocimientos por su trabajo, entre ellos los premios Iris, Morosoli y Florencio. Estamos en el aeropuerto. Si tuvieras que poner la profesión a la hora de hacer el check-in, ¿qué pondrías? Ha ido cambiando. Ahora, sí, Yo sabía que no era fácil. No es fácil. Tengo en algún pasaporte, tengo 3 pasaportes al momento, de que se han vencido o los se han llenado. Creo que en todos dice algo diferente. El primero decía estudiante, el segundo decía escritor, creo. No, el tercero dice escritor, el del medio decía funcionario público o algo así. Y no sé. Y ahora el siguiente tendría que decir. Lo que pasa es que no te permiten en un momento. Ahora están más flexibles, pero en un momento, cuando te sacabas el pasaporte, por ejemplo, para escritor tuve que llevar libros para que ellos vieran, pero no te ponen lo que querés. Tenés que demostrar de alguna manera. Y el artista es un poco más laxo, entonces tendría que llevar algún programa de teatro, imagino. Yo sé que tengo compañeros directores o actores que lo han hecho. Para que se lo pongan. Yo pienso más bien que es lo que no me genera ningún problema en el país que vaya a entrar. El trámite. Claro. Pero ¿qué es lo que te consideras? Yo me considero un dramaturgo, ya no un escritor, o sea, un dramaturgo, es decir, es un cuartito un poco más separado en esa casa. Sí, y más solitario también porque no abundan. No, por eso, yo me considero un dramaturgo incluso en el teatro. Yo actúo, dirijo, pero me considero que soy un dramaturgo que actúa, un dramaturgo que dirige, pero que lo que yo hago es dramaturgia. Y cuando digo dramaturgia es pensar historias y tratar de escribirlas en algún formato que promueva la teatralidad, digamos, que promueva el teatro. ¿Alguna vez fuiste o jugaste a ser el enfant terrible del teatro o de la cultura? Sí, no. Yo no jugué a ser, digamos, primero se me dijo eso, es un mote que alguien puso cuando yo era enfant. Yo te conozco de esa época. Claro, cuando era más enfant, entonces cuando era joven yo estrené con 19 años, entonces el mote digamos que caía un poco rápido y mis obras eran, para decir de alguna forma entre comillas, pues no lo decía yo, fuertes, crueles, terribles. Sí. Entonces, digamos, ese mote me calzó y a mí no me molestaba, me gustó y lo jugué cómodamente. Evidentemente ya han pasado, no sé, 13, 14 años y uno al menos va perdiendo el enfant. Y yo creo que lo terrible también, porque no era tan así. Yo recuerdo que cuando ganaron el Florencio, que lo fueron a buscar con Martín Itabuzú, hicieron un discurso en aquel momento muy provocativo, provocador, desde esa cosa de enfant terrible. Pero, ¿ves? Ahí yo creo, tal vez el problema es que era joven, pero lo que yo pensaba en aquel momento, lo sigo pensando y lo pienso tal vez más terrible todavía. En que yo creía, ahora no recuerdo exactamente, pero yo creía que había un declive de la crítica muy importante, que se materializaban los premios y que ese declive creo que ha continuado y ha llegado a... Te estaban premiando a vos, ¿no? Bueno, pero a mí me parecía importante, porque yo he conocido muchos colegas que hablan mal de los premios y cuando se los dan, suben y dicen muchas gracias, hemos trabajado muy bien. Yo no quería ser de eso, yo prefería ser el de los que subía y decía, mira, a mí esto me parece mal, me parece que se los dan a cualquiera, esta vez me tocó a mí, pero hagan algo. Fue feo tal vez decirlo porque sonaba malagradecido, pero yo lo sentía que uno no lo puede sostener abajo y después cuando sube poner cara. Eso me ha traído alguna consecuencia, digamos, que no influye en mi carrera. A mí nunca más me nominaron a ningún premio, eso fue hace más de 10 años y los críticos han decidido obviarme. Pero por suerte la gente ha decidido obviar más a los críticos que lo que ellos han decidido obviarme. Casi no hay críticos también. Claro. Pero yo, digamos, mi línea de razonamiento va hacia esto. Yo creo que eras el enfant terrible, jugaste ese juego, te gustó,
Pero yo sé el momento, me animo a decirte el momento en que dejaste de serlo. Y te lo digo. Sí, sí. Cuando pasaste a ser funcionario, cuando pasaste a integrar el Departamento de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. No se puede jugar a ser un enfant terrible y después pasar a formar contestatario, protestón, esto que estás haciendo, y después pasar a formar parte del sistema. No, pero es que creo que ahí yo por lo menos tengo un malentendido, creo que hay un malentendido. Primero que es creer que yo era un enfant terrible por no estar en un sistema. No digo eso, no digo eso. Entonces, tal vez yo no era un enfant terrible, ¿no? Y entonces lo que hace ser un funcionario o estar trabajando en el servicio público es evidenciar que uno no era un outsystem o un off. Pero yo nunca lo había sido. Si vos te fijás, quiero decir esto, yo nunca estrené, a no ser una obra que era Las Nenas de Pepe, en la periferia del circuito profesional. Yo siempre estrené o en el Teatro Circular, muchas obras, o en Arteatro mi primera obra, después en el Teatro Solís estrené varias, en el Sodre. Yo nunca me consideré uno de los que hace teatro en la periferia, y sobre todo por respeto a los que deciden estar y trabajar en la periferia. Eso por un lado. Ahora, yo creo, de esto lo cuenta mucho mejor Sergio Blanco, hay diferentes maneras de ser artista terrible o incluso contestatario para con un sistema que no necesariamente tiene que ver con no trabajar para un gobierno o no trabajar para una autoridad. Pensando en los artistas clásicos, o si pensás en los pintores modernos y los clásicos, te quedás casi sin artistas, porque todos pintaron para un rey o trabajaron para alguna autoridad. Lo mismo yo podría decir, bueno, la comedia trabajando porque no trabaja para el gobierno. Bueno, depende de cómo lo veamos. Sí, depende de cómo lo veamos. Entonces la comedia no puede ser terrible, no puede ser joven, no puede ser artística. A mí no me preocuparía tanto ser un enfant terrible, me preocuparía mucho más ser un artista. El tema es hasta dónde te condiciona tu forma de pensar, de analizar el ambiente cultural, como funcionario. Bueno, pero que no te da que a veces te puede generar cierta dependencia en una cantidad de cosas. Sin duda, pero todos los trabajos y opciones que tomamos nos generan dependencia. Si el día de mañana vos estás trabajando para El Observador, vos sabés que podés decir lo que quieras. Ahora tenés una inteligencia para saber que hay ciertos límites que no van a pasar. Esos límites siempre vas a tener que ver con tu ética profesional. Y entonces vas a decir, bueno, yo no voy a morder la mano que me da de comer. Ahora, si eso implica que yo no diga una noticia que es importante, yo a ese conflicto con el gobierno para el cual yo trabajaba, nunca me enfrenté. Y cuando me enfrenté, me fui. Yo me fui 4 veces. Quiere decir que al menos 3 veces volví a diferentes lados. Ahora estoy afuera. Y la verdad que lo que yo nunca quise dejar de trabajar para el gobierno en su momento, o con un trabajo, porque alguien dijera que yo dejaba de ser un artista, porque eso es muy uruguayo. Acá el artista que pasa a trabajar, a cumplir una función, deja de ser artista. Y yo creo que primero es relegar posiciones en donde los artistas deben aportar. No todos los artistas, ni no todo el tiempo. Creo que la circulación es importante, por eso yo me he ido en determinados momentos, como ahora, que estoy hace 2 años afuera. Pero, evidentemente, eso me llevó, yo creo que, digamos, estuvo muy pegado tal vez, y eso es una particularidad mía. Empecé muy joven, yo entré con 23 años a ser subdirector nacional de Cultura. Entonces, yo creo que se confunden un poco esas aguas. Si vos me decís particularmente, dejaste de ser enfant terrible cuando hiciste eso, yo podría discutirlo, decirle, bueno, no me interesaba tanto eso, y yo creo que me interesa ser más artista, y no veo conflicto con ser artista, yo no lo veo. Entiendo que hay mucha gente que lo ve. Yo lo entiendo. Y muchos de los artistas que yo veo que salen en televisión diciendo es terrible la cultura oficial, no sé qué, los he visto en los ministerios trabajando, participando de concursos, entrando. Se confunden un poco las aguas. Yo creo que es mejor pensar que uno tiene que ser artista a pesar de las circunstancias que le tocan y ser coherente con ellos, ¿no? O sea, yo si viniera acá y me pusiera a hablar lo horrible que fue ser funcionario de cultura, me parece que acumulo paraguas que garpan mucho, van a tener el titular enseguida, pero sería deshonesto con mi experiencia. Yo me he ido de las funciones que cumplí por sentir
que ya me limitaba como artista, pero no me limitaba porque el Estado aprieta, porque cualquier función que uno desempeña. Yo atendí una granja, un almacén durante 2 años, cuando tenía 19 años, 18 años. Me fui porque sentía que no podía, que el artista iba a morir ahí adentro. Yo no puedo culpar a los almacenes de este país por andar matando matar la cultura. por matar a la cultura. La verdad que fue una posición personal. Y recuerdo muchos teatreros de este país que fueron grandes artistas siendo bancarios toda su vida. Obvio. ¿No? Sí, y sí, no, sí. Digamos, yo no puedo vivir. Mi compañera Diana trabaja, es bancaria, y a veces me cuenta cosas y digo, a mí me tiembla la mano en ese lugar. Yo siento que me están matando, que tendría que estar escribiendo, pero bueno. Y gracias a que fueron bancarios pudieron hacer la carrera de actores, porque además fueron los cimientos del maravilloso teatro independiente que tenemos. La protección de muchos, la seguridad en momentos claro. terribles. Entonces digo que la peripecia creo está mucho más vinculada a la calidad de artista que uno es y no al tránsito. Por supuesto que hablo en mi experiencia personal, yo no puedo hablar por todos, pero yo no tengo problema en decir que tal vez murió el enfant terrible, por un lado porque nunca existió verdaderamente ese enfant terrible, por otro porque murió el enfant, por el cosa del tiempo, y tercero es si el Estado mata algún rasgo de artista en mí, será que no era tan artista. Y yo no creo eso, yo creo que yo ya dejé de trabajar en esos lugares, volvería mañana con total alegría, no me fui lastimado. Para mí fue muy importante no irme lastimado en esos lugares. Vi mucha gente, porque acá sí no me engaño, el Estado, porque el Estado replica algún tipo de ser uruguayo, alguna cultura uruguaya, es una máquina de picar gente, es una máquina de picar gente. A veces decimos, no sé, pienso en el Ministerio de Cultura y dice, ahí no les importa la cultura, y yo conozco tanta gente que le importa y gana tan poco y da horas y horas y horas de esfuerzo, y la verdad que y veo cómo se van perdiendo, cómo se van resintiendo, cómo se van quedando allí. Algunos se van, yo creo que por suerte, y otros se van quedando allí. Solo si nos remitimos a las entrevistas del Observador TV, si revisás la historia de estos años, por lo menos 4 o 5 referentes culturales de la izquierda, ahora me vienen a la memoria seguro 2, que son Carlos Liscano y Héctor Guido, director de Cultura de la Intendencia de Montevideo en su momento. Mi viceministro del otro. Y viceministro del otro y director de la Biblioteca Nacional. Sí. Ambos fueron extremadamente críticos con la gestión cultural del Frente, siendo ellos además gestores y formaron parte de eso, que el Frente Amplio no le ha dado bolilla a la cultura, como le prometía. Bueno, ha sido muy claro el enfrentamiento de modelos culturales de Montevideo con los criterios del MEC, siendo del mismo partido, es decir, el mismo programa, en teoría. ¿Cómo lo viste vos? Es otra vez un periplo personal. Yo creo que también soy muy crítico, pero no soy crítico públicamente. Yo creo que me han dado la oportunidad de trabajar y ahí era cuando uno tenía que ser crítico. Y ahí era cuando, no digo que ellos no lo hayan sido, yo creo que lo han sido. Yo creo que ahí se es crítico. Después yo prefiero que públicamente y cada vez más ahora a mí se escuche de lo que hago, digamos, del arte. Independientemente de que ahora me contradigo y acá estamos hablando mucho de esto porque tampoco le saco, ahí voy a decir una mala palabra, pero le saco el cuerpo al asunto. Yo sí soy crítico, y si soy crítico y tengo las personas con las que hablar y ellos también para hacerlo. Evidentemente ellos a veces también operan públicamente para hacer algún cambio. Yo ahora estoy más, digamos, me siento liberado un poco de esa responsabilidad. Dice Hamlet, he tenido que nacer yo para ordenar el mundo. Lo parafraseo mal, ¿no? Depende de la traducción también, pero a mí me parece que a veces todos los artistas nos sentimos como yo tengo que salir y decirlo, porque esto es una injusticia. Hay mucho y la responsabilidad está compartida y yo siento que ya estuve en lugares, aporté mi mirada crítica, dije los cambios que había que hacer. Sí, por un lado eso, digamos, es la posición del artista frente a criticar algún modelo, aunque sea la izquierda a la que uno cree que pertenece. Yo no me siento frente amplista, yo me siento una persona de izquierda, nunca lo fui, no milité. Está bien, no sos frente amplista, pero hiciste la propaganda electoral del Frente. Sí, pero no tiene nada que ver, he hecho muchas cosas de las que no soy, si me preguntas, propaganda sobre todo, y no te podría enumerar cosas.
en esa particular sí siento que defendía una idea que tenía que ver conmigo, pero yo no estaba, pero no soy frente amplista, no estaba en una lista, me pueden buscar en cualquier lista, no me van a encontrar. Pero yo no salgo a aclarar esto en esos momentos, porque no me parece lo importante salir a decir, sobre todo en esos momentos, salir a decir, miren, yo estoy no en una lista, acá no importa, ahí se está defendiendo una idea que trasciende, y yo estoy dispuesto a sacrificar imagen pública. No tengo ningún problema. Si tengo que perder entrada, gente que me va a dejar de venir a ver por escuchar lo que yo pienso, no venga, señora, venía mal. Usted venía pensando que yo era alguien que me preocupaba más que usted me venga a ver que escuchar lo que yo pienso. No, escuche lo que yo pienso. Yo defiendo esta idea en este momento. No me importa tu teatro, no me importa lo que pensás. Bueno, a vos. A mí me importa Rapaun, no lo que pensaba. Bueno, pero no, pero a través de mi teatro vas a estar todo el tiempo en contacto con lo que yo pienso. Sí, claro, pero no el lineazo político partidario. Ah, no, pero a mí me importa poder expresarlo. ¿Por qué todos los ciudadanos de este país tienen derecho a expresar sus ideas y un artista no? Porque de repente se mezcla con su obra y la confunde y ¡ay, qué necesidad! Y perdón, que yo como artista entonces estoy vetado de expresarme públicamente. Vos tenés todo el derecho a elegir mi obra y no a mí. Como yo tengo la libertad de poder expresarme. Sí, claro. Y entonces, dicen, sí, claro, obvio, pero bien que pegan y critican en esos momentos al artista que se expresa. Por identificarse con un partido, por decir qué necesidad. Yo tengo toda la necesidad que tiene cualquier ciudadano de poder expresarse y quiero sentir la libertad de poder hacerlo. No es este país, yo creo que en general está mal visto. Es que nos pasa a los periodistas también, sí, sí. Es exactamente lo mismo, no se nos perdona que tomemos tal o cual posición. Entonces, ¿cuál es lo políticamente correcto? No jugársela. Bueno, yo creo que, al menos en mi caso, yo me jugué para las ideas que siento, y eso no quiere decir, para no sacarle el cuerpo a la pregunta, yo puedo coincidir con Héctor y con Carlos y con una mirada que anda flotando, que en general la izquierda ahora está demostrando un cierto desinterés. ¿Por qué diría ahora? Porque era muy importante lo que se prometía para se prometía salto, profundización, continuación de política, planificación. Yo me sigo remitiendo a las últimas elecciones y yo hacía el listado de todo, o hago el listado de todas las cosas que se habían logrado, y para mí demostraban concretamente un profundo interés, incluso poniendo gente que pensaba diferente dentro del mismo gobierno. Ahora estoy un poco asombrado, pero me parece que hay que esperar, es también un primer año, no sé. Recién dijiste, te cuidaste de no decir una mala palabra, y a veces siento que hoy está de moda el tema de la transgresión, pero también cuando los que pretenden ser transgresores se creen que transgredir es carajear en un medio de comunicación o en una obra de teatro, mandarse una puteada, y se ha como que banalizado el mensaje transgresor. Y entonces uno mira los transgresores en serio, los tipos grosos, y te das cuenta que no recurrían quizás a ese camino tan fácil. Lo digo porque tu teatro en su momento, tu teatro, no en su momento, tu teatro es un teatro provocador, has recurrido a veces sí a textos muy fuertes cuando lo requerían. Recuerdo aquella obra en el espacio Palermo, Obscena, por nombrar uno. Entonces, ¿cómo encarás vos desde tu dramaturgia esa cosa de tratar de buscar un camino personal? ¿Sabes? Yo creo que, no sé si la idea la llegué a expresar hoy, pero siempre recuerdo una idea de Sergio Blanco, no es mía, que el artista tiene dos maneras, subvertir o transgredir. Sí. Y transgredir es darse de frente contra las cosas, y subvertir es trabajar con las cosas, con el enemigo, digamos, y de repente subvertirlo desde adentro. Yo trabajo con esas dos ideas que son prestadas de Sergio. Me parece que a veces hay que darse de frente contra las cosas. Yo creo que si hoy, 2016, la hipocresía de las personas llega a que una mala palabra durante 2 horas le molesta, pues se las doy. Porque la verdad que tenemos que avanzar en la molestia. Tienen que molestarles otras cosas. Y esa molestia y enojo habla más del espectador que del artista, creo. Pero esto es una reflexión muy reciente. Yo al principio, todo ese camino que vos decís teatral y transgresor, tal vez es mi manera de expresarme. Sí, un deterioro del lenguaje, ¿no? Que uno puede encontrar maneras bellas de decir cosas horribles y las tiene que decir de maneras horribles. Pero entonces no era, la posición de transgresor era más bien como yo me expresaba. Ahora, sin embargo, creo que
Uno no debe dejar de decir esas cosas porque molesten al espectador, porque generen cierto rechazo. Tal vez el espectador tiene que irse. Yo soy un gran defensor de que hay que recuperar para el escenario cosas más allá que del divertimento y el entretenimiento y la emoción reveladora. Creo que sobre todo la lectura, pero uno lo puede pensar en cada ámbito de su vida. Tal vez las experiencias más transformadoras en el buen sentido de mi vida han sido experiencias desagradables. Han sido experiencias que en su momento o me aburrieron o me enojé con alguien porque me dijo tal cosa. Y sin embargo el tiempo ha puesto las cosas en su lugar, al menos en mí. Entonces, si yo ofrezco todo el tiempo diversión, risa, carcajada y bienestar, ¿no estoy privando tal vez al espectador de alguna experiencia un poco más reveladora? Claro, nadie quiere ir al teatro a aburrirse, a enojarse y a molestarse. Pero si uno se lo dan las dosis correctas, me parece que le está ampliando la experiencia al espectador. E incluso como artista, ¿no? Porque yo pienso tanto en el espectador como en mí, como artista cuando lo hago, como en los actores. Este programa se llama Equipaje de Mano. Si tuvieras que en ese viaje ideal, en tu equipaje de mano poner 3 autores, ¿cuáles serían? Oh. Es muy difícil. Siempre me acuerdo de Piglia, tal vez un poco Piglia. Siempre me acuerdo de Piglia, dice, es muy graciosa la pregunta del periodista cuando dice, si fuera una isla desierta. Y él dice, porque se supone que solo leeríamos si fuésemos una isla desierta. Pero es difícil 3 autores. Ahora lo voy a hacer, yo pondría Thomas Bernhard, Piglia. Me encantaría un autor uruguayo, pero no me decido. Vamos a poner a... ¿Sabes? Voy a poner a Lebrero más que a Onetti, no porque sea mejor Onetti, sino porque a Lebrero no lo leí tanto. Entonces, si no tengo que leer algo, prefiero leer lo que no he leído. Está bien. Cuando hagas ese viaje, vas a ir en avión, obviamente, y entonces Aeropuerto VIP Club, que es quien los recibe en esta sala VIP, te obsequia el usufructo de la sala VIP, justamente, en tu próximo viaje, para que lo disfrutes, en agradecimiento y en reconocimiento que hayas venido, Gabriel. Muchas gracias.